Twitter en el que no solo veo el declinar de la civilización occidental. Me ha traído una imagen de Santa Brígida de Suecia, muerta el 23 de julio. Ah, vaya, qué curioso. No es en absoluto curioso. Celebrando su muerte, es por celebrar su muerte es por lo que han traído esta imagen y me han traído la imagen a Santa Brígida de Suecia. No es casual. Hoy es 24 de julio. El 23 de julio de 1373 murió Santa Brígida de Suecia en Roma. Bueno, una imagen en la que Santa Brígida lee un libro a sus hermanas monjas en el Salterio Barnet del siglo XV, manuscrito 25, folio 61 recto de la biblioteca de la Universidad de Aberdeen. Bueno, pues una imagen de Santa Brígida. Y claro, esta imagen pacífica de Santa Brígida leyendo a sus hermanas monjas me ha recordado las extrañas guarradas que escribe Santa Brígida en sus visiones. Visiones que, como todas las visiones después de las de San Juan en el Apocalipsis, no son objeto de fe, desde luego no son dogma de fe. Por supuesto que no son dogma de fe, ni es obligatorio creer en ellas, aunque San Juan Pablo II dijo que en general, pero sin entrar en detalles, específicamente dijo que no iba a entrar en detalles, las visiones de Santa Brígida de Suecia pues estaban bien y obedecían, o sea, sí, que había que considerarlas positivamente y como fruto del amor con Dios, pero sin entrar en detalles, porque efectivamente los detalles son muy extraños, muy extravagantes, más allá de una de las ediciones de sus visiones se llama precisamente revelaciones extravagantes. Revelaciones extravagantes. Bueno, los detalles son muy raros y desde luego preludian ampliamente al marqués o conde, cuando murió su padre, de Sade. Por ejemplo, tengo aquí un fragmento que he tomado de una de las traducciones inglesas, porque hice una búsqueda rápida con el móvil sí, yo me acuerdo de lo que decía Santa Brígida y es bastante raro. Ítem respecto a cierta reina. Una dama estaba sentada en un... ¿qué significa shift? Seguramente escaño o algo así. Shift, vamos a ver. No, ¿en un cambio? No puede ser eso, no puede uno sentarse en un cambio. Desplazarse, turno... Vamos a ver en el OED, en el Oxford English Dictionary. Shift, vamos a ver. 44 significados. 44 significados. Bueno, da igual. Dan ganas de ver el original latino. Bueno, estaba sentada en un shift, en un sitio, sea lo que sea. Y ahora he perdido. Sí, estupendo. Ahora he perdido... No, está aquí. El caso es que donde estuviera sentada estaba rociada con... estaba rociada con... Debería haber ido al original latino directamente, pero como me dio pereza buscar en qué libro estaba, ahora veremos por qué. Bueno, que estaba rociada con esperma y barro. Con esperma y lodo. Y una voz se escuchó. Esta mujer es un mono que sniffa, usemos el anglicismo, bueno, que olfatea su propio trasero maloliente. Tiene veneno en su corazón y es muy extraño esto. Termina diciendo que, y de nuevo, fue vista llevando una corona de twigs. ¿Qué es twig? Twig. De ramitas, sí, una corona de ramitas manchadas con excremento humano y lodo de las calles, y se la vio sentarse desnuda en una... Bueno, en fin,
Qué raro es esto. ¿Dónde leí yo, antes de esta traducción en inglés, dónde leí yo a Santa Brígida de Suecia? Pues hay una página llamada, una página que por supuesto que voy a enlazar, una página de textos católicos y sobre todo de textos religiosos católicos medievales en latín, llamada humiltad.net, que entiendo que hace mucho que existe y afortunadamente sigue existiendo. Esta página, humiltad.net, tiene, que ante todo parece estar dedicada a Santa Juliana de Norwich, pero aparte de Santa Juliana de Norwich, pues también habla de, veo que de otras santas. Ante todo hay una sección Biblia y Mujer. Bueno, pues aquí tenemos las revelaciones de Santa Brígida de Suecia, Birgitta, en la edición, perdón, de Lübeck de 1492, la Editio Princeps, el incunable de Santa Brígida. Bueno, pues es en el libro sexto donde encuentro esto. Vamos a ver. Y aquí hay 3 vasos espantosos, vamos, los 3 peores vasos. El primero está lleno de fetidísimo estiércol humano, de fetidísimo estiércol de hombres, que algo peor que una fetidez igual no se puede oler. El segundo está lleno como de vilísimo esperma que no se puede probar nada más amargo. Entonces aquí resulta que Santa Brígida de Suecia usa como metáfora literaria, poética, visual, sensorial, sinestésica, el sabor del esperma, lo cual es muy curioso. O sea, vaya con Santa Brígida. El tercero está casi lleno de sangre corruptísima. Bueno, pues estos vasos se beben como si esto fuera el Ardaviraf, donde también hay consumo de estos fluidos. Desde luego no es nada revelador en la historia del misticismo, de las visiones. En el Ardaviraf persa hay cosas muy parecidas. Bueno, pues efectivamente estos vasos se beben y dice, estas son, esta lujuria e incontinencia es amarga para mí, casi como gustar el esperma. O sea, vamos a ver, que sí, que Santa Brígida de Suecia nos lleva esta imagen extrañísima que es la del olor y, bueno, olor no, la del gusto, la del sabor amargo del esperma. Claro, esto me ha llevado a consideraciones, sabría Santa Brígida cuáles son los equivalentes olfativos del esperma humano, y eso me ha llevado a un artículo de El Confidencial, Cuestión de química y recuerdos. Este árbol invade media España y provoca asco en primavera. Mi calle huele a semen. El cuerpo de la noticia, obra de José Pichel, de 1 de marzo de 2023, dice así. Bueno, dice así, no, vamos al grano. Todo el mundo sabe a qué huele, que no me vengan con tonterías, afirma. Bueno, habla del Pyrrhus calleriana, el peral de Callery, que huele a esperma. Es una de las realidades que hay en este mundo, en el mundo realmente existente, que huelen a esperma. Y dice, todo el mundo sabe a qué huele, pero que no, todo el mundo sabe a qué huele, que no me vengan con tonterías, afirma, aunque en su entorno impera la ley del silencio. Creo que todos solemos lo mismo, pero la gente no quiere reconocer que sabe cómo huele el semen. A pesar de todo, admite que en su pequeño sondeo ha descubierto que hay otros matices en las fosas nasales de cada cual. Hay gente que dice que huele a vómito. Todos coinciden en algo. El olor es tremendamente desagradable. La historia suena a broma, pero no lo es. Y la química y la neurociencia tienen mucho que decir.
Para otras personas, la existencia de este árbol y su insoportable olor no es ninguna novedad. Y ahora viene una cita textual. Hace 10 años me mudé a Madrid, a un colegio mayor de Ciudad Universitaria, y en el propio recinto teníamos un árbol que olía a semen, muchísimo, asegura Luis, nombre ficticio. Había bastante cachondeo con el asunto, entre novatos y veteranos, hasta el punto de que este ejemplar tenía un nombre muy ilustrativo, el Lefárbol. Y nuevamente cita, si tu ventana daba a la zona donde estaba, el cuarto se te llenaba de un olor bastante desagradable, comenta. Bueno, este peral de Callery, Pyrus calleriana, viene de Asia y vino en el siglo XIX, pero omite o desconoce el autor del artículo que ya había especies autóctonas europeas, o vamos, autóctona al final. Bueno, la historia de la agricultura es una historia de migraciones. Sí que había especies en Europa que olían a esperma, concretamente el algarrobo, el modesto algarrobo. No me refiero al pobre Álvaro de Luna, el personaje del actor interpretado por Álvaro de Luna. No sabemos cómo olería Álvaro de Luna. Me refiero al árbol. La flor macho del algarrobo, el algarrobo macho, esto hay que precisarlo, huele a esperma humano. Esto lo indicaba nuestro rector, José Guillermo García Valdecasas, haciendo notar que la música de Falla, con una extrañísima sinestesia, porque bueno, él era daltónico y supongo que podía no por ser daltónico, sino tenía otras propiedades que le permitían oler lo que otras personas no pueden oler, al margen de que al ser daltónico podía ver lo que otras personas no podían. Sostenía que la música de Falla tenía el mismo olor. La música de Falla. Digámoslo de manera sutil y metafórica, el mismo olor que la flor del algarrobo macho, pero no, específica, era más concreto. Bueno, podemos entender que Santa Brígida de Suecia estaba pensando de manera indirecta en la flor del algarrobo macho, ya que, bueno, no solo estaba en Suecia, que no sé cuántos algarrobos habrá allí, pero al final bajó a Roma y desde luego insistió mucho en que el Papa también estuviera allí. Pero claro, estas dudas sobre las fuentes de conocimiento no espiritual, alguien, por supuesto, que algún brigidino entusiasta, los brigidinos son los clérigos de las dos órdenes masculina y femenina, de la orden con división femenina y masculina fundada por Santa Brígida, o un brigidista, simplemente un estudioso de sus obras y un entusiasta de sus revelaciones, podrá decir que estas guarradas de... Yo creo además que llegué a Santa Brígida por su uso de un negro etíope como imagen del diablo, ya que me interesó la imagen de los negros en la Europa medieval. Bueno, pues aquí sale un negro etíope, como el diablo. Algún brigidino, ya lo digo, sostendrá que Santa Brígida de Suecia sabe estas cosas por revelación. En una revelación se le ha dicho simplemente tú, pon, que en esta copa, que esto sabe peor que el semen, que es más amargo que el semen. Por revelación. Pero si nos vamos a la biografía de Santa Brígida de Suecia, pues veremos que no tiene que ver, por ejemplo, con la de Santa Cunegunda de Luxemburgo, porque se dice, aunque no parece ser que no es seguro del todo, se dice que Santa Cunegunda de Luxemburgo, en la noche de bodas, le dijo a su marido: vamos a hacer voto de castidad. Y dijo su marido: hombre, bueno, pero ¿te parece buena idea? No, hombre, no sé, ¿te parece buena idea? Y bueno, pues eso, fue un matrimonio casto, algunos lo llaman un matrimonio blanco, pero se dice, o sea, se dice, y parece ser que se dice un poco a posteriori porque no tuvieron hijos, y entonces se aprovecha la geografía de eso. Pero bueno, que si nos vamos a la biografía de Santa Brígida de Suecia, y en un principio me había ido a la biografía que da la Biblioteca Nacional de España,
a propósito de los numerosos, bueno, no sé si incunables o ediciones o manuscritos, en su mayoría seguramente impresos, de Santa Brígida de Suecia que se guardan en la institución. Pero en la Biblioteca Nacional de España, cuando buscamos la biografía de Santa Brígida de Suecia, nos manda a Wikipedia. Así que, sin ningún tipo de remordimiento, vamos a ver directamente lo que nos dice Wikipedia en español. Ya lo digo, si la Biblioteca Nacional de España no tiene empacho en eso, ¿para qué vamos a ser nosotros más papistas que el Papa? Y de papismo se hablará, desde luego. Y de ser más papista que el Papa, desde luego, claro, porque Santa Brígida de Suecia era una de estas santas que daba caña a los papas y los ataba en corto. Ahora lo vemos. Vida. Se cuenta que desde niña Brígida tuvo visiones. Una vez vio a la Virgen María colocarle una corona en su cabeza. Pero vamos, una corona de verdad, no una de estas de palitos con mierda humana de las que hemos visto en estas revelaciones. En otra ocasión vio ante ella a Jesucristo torturado y muerto en la cruz. Estos dos dilemas, bueno, se refiere claro a una visión de gloria y una visión de sufrimiento. La profunda devoción a María y las meditaciones sobre el sufrimiento de Cristo marcarían toda la vida de Brígida. Cuando Brígida tenía unos 3 años, murió su madre. Su padre se consideró incapaz para darle una educación como la que merecía una niña de su condición social, por lo que la envió a casa de su cuñada, Katarina Bengtsdotter, en Suecia, Aspanos, junto al lago Sommen, o en Östergötland. Bueno, vamos a ver, evidentemente Bengtsdotter significa hija de Bengts, al igual que en islandés Dottir. Lo que no sé es cómo se pronuncia, desde luego. Y bueno, y por supuesto, Östergötland sería Jutlandia, no sé si tendrá nombre español. Bueno, sería Ostrogotia. Sí, Östergötland sería Ostrogotia u Ostrogotialandia. Algunos, perdón por mi pronunciación del sueco, no he caído en eso, pensaba que todo iba a ser en latín. No, acá hay mucho sueco y el sueco, bueno, la O a veces se pronuncia como U, creo. No, eso es en noruego. Madre mía, menudo lío que tengo. De hecho, me hubiera gustado mucho que Lofoten se pronunciara Lefoten, pero no, Lofoten se pronuncia algo así como Lofoten o algo así. Vamos a ver cómo se pronuncia. Además, está en Noruega. Claro, en aquel... Vamos, hubo un tiempo en el que todo era Dinamarca, pero vamos a ver. Lofoten, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo pronunciar Lofoten en noruego? Claro, pero en noruego. ¿Cómo se pronuncia en sueco? Porque digo yo que también en sueco. Vamos a ver. En sueco... Lofoten. Bueno. A ver, dilo otra vez, chiquilla. Lofoten. 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 Bueno, con un poco de imaginación sí que podría ser Lefoten. Bueno, centrémonos. Perdónenme los suecos por pronunciar mal su lengua y además la versión medieval de su lengua, de la que tengo aún menos idea. A ver si pasamos ya a Roma y nos vamos al latín, pero no, queda mucho. Algunos años después, cuando Brígida tenía alrededor de 15 años, fue dada en matrimonio contra su voluntad, aunque yo he visto en unas noticias vaticanas que estaba contentísima con el matrimonio, pero también había muchas erratas y muchas cosas raras. Era una biografía de Santa Brígida de Suecia alojada en el Vaticano, con el punto va, pero era muy chapucera. Y si la Biblioteca Nacional se fía de esto, pues yo me fío de que no estaba muy entusiasmada. Luego, naturalmente, se acostumbraría, pero, en fin, bueno, tampoco hay una nota diciendo ¿por qué se sabe que no estabas ahí y hablaste con Santa Brígida? Se hablaba de estas cosas. Bueno, en fin, lo dejamos para investigaciones ulteriores, que desde luego no faltarán buenos libros sobre Santa Brígida de Suecia, unos más inventivos que otros, desde luego, unos más imaginativos y otros que recurran
a las cartas o a cosas de verdad y no solo a una hagiografía fantástica. Bueno, fue dada en matrimonio, aquí se dice que contra su voluntad, en el Vaticano dicen que estaba muy contenta, a Ulf Gudmarsson. Fue madre de 8 hijos, o sea, con lo cual, a diferencia de Santa Cunegunda de Luxemburgo, Santa Brígida de Suecia podía hablar con toda propiedad sobre textura y retrogusto de la sustancia que había en el segundo vaso. Entre ellos, Catalina de Suecia. ¿Y quién es Catalina de Suecia? Bueno, pues otra santa. Catalina Ulfsdotter, claro, hija de Ulf Gudmarsson. Pues bueno, otra santa. Otra santa. Se la relacionaba con Santa Catalina de Siena, pero nada tienen que ver en cuanto a parentesco familiar, debido a que Catalina nace en Siena el 25 de marzo de 1347 y es hija de Jacob, ya empezamos con erratas, o Benicasa y Lapa, su mujer. Lapa, pues Lapa es como Jacoba. Lapo viene de Jacobo, si no recuerdo mal. Lapo, vamos a ver, ¿a quién llama Vasari Lapo? Lapo de Arnolfo di Lapo, no, pero no como apellido, sino como Lapo el arquitecto, no, pero vamos, es un hipocorístico. Quizás si busco directamente Lapo hipocorístico. Bueno, en todo caso, que aquí hay erratas y esto es una chapuza. Sí, es un hipocorístico de Jacopo o Giacomo. O sea, Lapa, es que se llamaba Jacoba. Lapa. Bueno, eso de Lapa. O sea, que su padre se llamaba... Pero no estamos hablando de Catalina de Siena, pero bueno, que su padre se llamaba Jacobo y su mujer también se llamaba Jacoba, pero la llamaban Lapa. Bueno, su esposo, volvamos a Santa Catalina a Santa Brígida de Suecia. Es que ya está, que no tienen que... No sé a quién se le ha ocurrido esto de que Santa Catalina de Siena y Santa Brígida de Suecia eran parientes. Tontería es esta. Su esposo era alto oficial de la corte y le ayudará tanto en la gestión de sus bienes como en aspectos legislativos. Ella también tuvo su papel en la corte como dama de honor de la reina. La devoción de Brígida influyó también en su marido. Entre otros viajes, los esposos realizaron peregrinaciones a Nídaros, o sea, a un punto de Santa Cunegunda con su marido sí había. Pero lo llevaba de peregrinaciones. Nídaros, actual Trondheim, y a Santiago de Compostela. En el camino a España, en la ciudad francesa de Arras, Ulf cayó enfermo. Cuando se temía lo peor, el santo francés San Dionisio, imaginó que con la cabeza en una bandeja, se apareció ante Brígida y le prometió que su marido no moriría en esa ocasión. De regreso a Suecia, Brígida y Ulf se establecieron junto al convento de Albastra, donde Ulf murió en 1344, aproximadamente. Entonces Brígida repartió sus bienes entre sus herederos y los pobres, para ella vivir de manera sencilla en las inmediaciones del convento de Albastra. En este tiempo aumentó el número de visiones, que representan hasta la partida a Roma la mayor parte de las apariciones que tuvo Brígida. En las apariciones, Brígida recibió la misión de llevar mensajes tanto a políticos como a líderes religiosos. También tuvo diálogos con santos y muertos, o sea, como Luciano, pero a lo sacro. Brígida viajó a Roma en el año 1350 con el propósito de tomar parte en la celebración del jubileo de 1350, propiamente, ¿no? Y para obtener el permiso del Papa de fundar una nueva orden religiosa. Los problemas con los que se enfrentó Brígida era que el Papa no estaba, el Papa residía entonces en Aviñón, y que la Iglesia había prohibido el establecimiento de más órdenes. La ausencia del pontífice no desanimó a Brígida, pues sabía, debido a una visión que había tenido, que ella vería al Papa y al Emperador encontrarse en Roma. En Roma residió primero cerca de la Basílica de San Lorenzo in Damaso. Fue testigo del decaimiento espiritual de la ciudad tras la partida del Papa.
Durante su estancia en la ciudad escribió cartas al Papa, donde es una de las muchas fuerzas que exigen al Papa que vuelva a Roma. Desde luego empezando por Don Gil de Albornoz, también Santa Catalina de Siena, que vuelva a Roma. Y se dedicó a visitar las iglesias que contenían tumbas de santos. En la iglesia de San Lorenzo in Panisperna, en la colina del Viminal, pidió a los transeúntes limosnas para los necesitados. También aprovechó para viajar en peregrinación a santuarios de Asís, Nápoles y el sur de Italia, lo cual me parece un poco arriesgado por si el Papa volvía. En 1368, desde el jubileo Puestela, el Papa Urbano V regresó a Roma y el 21 de octubre se entrevistó con el emperador Carlos IV. Entonces pudo Brígida entregar las reglas de su orden al Papa, quien se encargaría de examinarlas. Las reglas fueron aceptadas con varias revisiones y fuertes cambios, con los que probablemente Brígida no estuvo nada de acuerdo. Esto es ficción. Seguramente le fastidiaría, pero si no lo dijo, no... En fin, no es científico ponerlo. Además, el Papa tomó la decisión de dejar Italia nuevamente por motivos de seguridad, situación con la que Brígida tampoco estaba de acuerdo. De eso no cabe duda, eso desde luego. Aquí esto sí se puede afirmar. Ella profetizó que el Papa recibiría un fuerte golpe de Dios y a los 2 meses de haber regresado a Aviñón, Urbano murió. Nada más ser proclamado Gregorio XI en 1371, le auguró una muerte prematura. Eran otros tiempos, en fin, la religiosidad funcionaba de otra manera, como hemos visto por los vasos de mierda humana, de esperma y sangre podrida y sangre pútrida. La religiosidad seguía otros protocolos. Bueno, pues le auguró también una muerte prematura si permanecía lejos de Roma. También se quejó amargamente de la mundanidad del papado, contraponiéndola a la humildad de Pedro, y llegó a escribir, porque claro, también están las epístolas, las cartas, y esto está sacado de una obra secundaria, Philip Schaff, History of the Christian Church, volumen 6, la Edad Media. Pero vamos, que sí, que parece ser que hay correspondencia epistolar de Santa Brígida en la que le decía a Gregorio XI: en esa curia reinan la arrogancia insaciable codicia y lujuria execrable. Es el más profundo abismo de una horrible simonía. Bueno, en 1371, cuando contaba con unos 68 años, unos buenos 68 años, Brígida hizo un viaje a Tierra Santa con un itinerario que pasaba por Nápoles y Chipre. En Nápoles murió su hijo Carlos Ulfson, lo que le acarreó a Brígida grandes preocupaciones. Ella tuvo entonces otra aparición que le garantizó el perdón divino a su hijo gracias a las oraciones y lágrimas de su madre. Claro, todo el mundo quiere saber si el Papa al final murió o no. Tranquilos. Cuando regresó a Roma en el verano de 1373, una enfermedad la debilitó y finalmente murió en la actual Plaza Farnese. Bueno, en 1377, por orden del obispo de Jaén, Alfonso Pecha de Badaterra, amigo y confesor de Brígida, salió a la luz la primera edición de sus apariciones celestiales. Pero claro, edición, estamos hablando de edición manuscrita, la de 1492 Sprinceps. En 1378 se llevó a cabo otra aprobación sobre las reglas de la orden religiosa de Brígida y en 1384 se consagró el convento de, he leído antes, Badaterra, bueno, de Vadstena, que está en Suecia. Era antes un palacio de la dinastía Folkung. Bueno, pero esto de Badaterra, ¿dónde está? Pecha de Badaterra, en realidad es Guadalajara. Entiendo que Badaterra es el nombre latino de Guadalajara, o no lo sé, Alfonso Fernández Pecha o Alfonso de Guadalajara, muerto en 1389 en Roma, nació en Guadalajara en 1330 y fue efectivamente obispo de Jaén. Hay un retrato más o menos bastante ficticio suyo, de Juan Valdés Leal. Como queda poco tiempo, quiero decir, remito a Wikipedia para la lista de las ediciones críticas de sus obras, siendo el primer volumen de las revelaciones, en edición de Undhagen, en
en Estocolmo en 1978. Son 8 volúmenes y el último ya editado